Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Real Academia de Ingeniería de España y a su presidente por ofrecernos pues este espacio eh, a la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat de Venezuela y a la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura por organizar este evento y a ustedes los presentes y por supuesto a los dos ponentes. El tema de hoy, bueno, los dos ponentes, perdón, que son Fran Marcano Requena y Pedro García del Barrio. Voy a leer brevemente, brevemente, porque el currículum de estos dos personajes es como una guía telefónica. eh, Son profesionales demasiado potentes, tanto en España como en Venezuela. Fran Marcano Requena, arquitecto venezolano de la Universidad Central de Venezuela, hizo un doctorado de urbanismo y desarrollo en la Universidad de París, un magíster en la Universidad de París también, estudió maestría de docencia universitaria en la Universidad Simón Bolívar, es miembro honorario de esta Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, fue fundador y coordinador del doctorado de urbanismo y de la maestría de diseño urbano del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, ha sido tutor de numerosas tesis de posgrado, de especialización, maestría y doctorado, profesor invitado en muchas universidades de América del Sur, del norte de América y de Europa, autor de innumerables trabajos de investigación, muchos de ellos publicados, de diseño urbano, arquitectura y donde ha mostrado un particular interés por el tema del agua. Después de su jubilación, ha renacido como el ave fénix, se vino a España y no ha parado, porque ha sido también o es profesor e investigador en el grupo Ecofuturing de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor invitado en Palma de Gran Canaria, en Valladolid, en Venecia, en Manizales, Colombia, en Puebla de México y en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ha sido tutor de dos tesis, un doctoral, una de la Universidad de Venecia y otra como asesor externo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y hasta junio pasado, en el ayuntamiento de Alcalá de Henares, fue asesor de grandes proyectos urbanos. Y actualmente, y quizás por esto lo va a recordar la ciudad de Alcalá de Henares, ha estado coordinando la recuperación y restauración de la escalera histórica de la casa del fotógrafo francés Jean Laurent, hoy Colegio de la Escolapias. No sé si me he pelado algo. Demasiado. Y Pedro García del Barrio, nacido en Madrid y vive en Córdoba, donde ha ejercido prácticamente toda su carrera. Se graduó de arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, hizo un curso de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, hizo un máster de Arquitectura y Patrimonio en el Instituto Andaluz del Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Recorrer pues su currículum es básicamente recorrer el desarrollo urbano de la ciudad de Córdoba de los últimos 30 años, ya que fue director desde el año 89, director de planeamiento y proyectos desde la gerencia del Ayuntamiento de Córdoba. Allí participó pues en el diseño del puente del Arenal, del plan Renfe, del plan especial del Guadalquivir o del recinto ferial del Arenal, entre otros. Luego fue gerente de urbanismo también de Córdoba. Para ese entonces hizo el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan del Casco Histórico, construyó el puente de Miraflores, se proyectaron las actuaciones en el entorno del puente romano,
y se diseñó el proyecto del Centro de Congresos de Córdoba. Cuando dejó la gerencia, abrió su estudio de arquitectura GDB Art y bueno, y está, en su práctica privada pues ha estado haciendo el plan de equipamiento de infraestructuras culturales de Córdoba, el plan de renovación del Frente Litoral de Gran Valparaíso en Chile, el plan estratégico para la rehabilitación integral de Adinilla en Bagdad, Irak, el plan para un nuevo centro urbano de la comuna de Los Prados en Santiago de Chile, el plan Reborn Mosul Riverfront Mosul Irak, que es el que está haciendo actualmente, y el plan de Córdoba Ribera Sur, Ecobarrio Centro Nueva Bauhaus Europea. Eh, Pedro es además un aladí de la participación ciudadana científica, que seguramente en su charla nos hablará de eso, nos explicará un poco de eso, y se califica a sí mismo como un provocador. Pues bueno, el tema de hoy, yo quiero pasarle de una vez la palabra, pero me encanta el tema este del agua, siguiendo un poco el hilo del presidente de la Real Academia. La relación que hemos tenido los seres humanos con el agua ha sido un poquito rara y contradictoria, porque hemos fundado ciudades en donde hay presencia de agua, pero al mismo tiempo hemos aniquilado esa agua. Básicamente, cuando se empezaron a desarrollar tecnologías para el agua, no era para salvarla, era para traer agua de otros lados, de otros sitios, porque el agua que teníamos enfrente estaba contaminada o los ríos muertos o secos. Y creo que más o menos es en la década de los 60 del siglo pasado que el mundo comenzó a tener una cierta conciencia sobre el rescate de estas aguas urbanas y gracias justamente a arquitectos como los que hoy nos acompañan, que han cambiado la mentalidad de los políticos, de la sociedad y sobre todo en los países desarrollados se han dado rescates significativos y muy interesantes que no voy a citar ahora. Pues los dejo primero pues con Frank Marcano Requena para que nos hable de su trabajo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Quisiera repetir el agradecimiento a la Real Academia de la Ingeniería y a nuestra Academia de la Ingeniería del Hábitat de Venezuela, y también a la oficina que organiza la dependencia de la Academia de Venezuela, que organiza actividades de unos cuantos venezolanos que nos hemos venido acá y que estamos tratando de repensar cosas a la luz de esta realidad, y que nos permite también establecer este tipo de contactos tan provechosos como el que estamos presenciando hoy. Estamos empezando el tema que hemos seleccionado, es agua y ciudad. Vimos y muy acertadamente la presencia, medimos, el presidente de la Academia, la Real Academia nos mostró la presencia del agua en nuestro universo. Y evidentemente ahí se nota con claridad que la ausencia de ella es lo que la caracteriza. Digamos que es un metal precioso, el no es metal, es un agua preciosa. Y que esa agua está siendo consumida en una parte importante por, por la población humana, y sobre todo por lo que esa población humana necesita para tener la energía, para consumir el agua, pero también para hacer y reproducir todo lo que es los aspectos civilizatorios de la actualidad. Básicamente, le quería decir que el agua me viene inquietando desde hace mucho tiempo. Evidentemente, el agua, además de ser el elemento que nos permite vivir, también es un elemento que nos permite sentir
y participar de una naturaleza de una manera que evidentemente puede ser mejorada. ¿Qué ha sucedido yo veía como arquitecto, tanto con la profesión como en mis labores de docencia? Entonces les comentaba que esa preocupación frente al agua es porque percibía que, al menos donde yo estaba, que yo soy de la ciudad de Caracas, algo no estaba funcionando bien y yo me hice unas cuantas preguntas. Una de ellas era, estamos trayendo cantidades enormes de agua para esta ciudad. Caracas es una ciudad que tiene como 3 millones de habitantes y con su área metropolitana llega a 5 o llegaba a 5, no sé si ahora ha bajado un poco, pero se va a reponerse con seguridad. Y cada vez era más lejana las fuentes de agua. Y inclusive ya se dejaban de ser de las aguas cercanas, de las cuales pertenecían al sistema hídrico, sino que nos íbamos a cuencas mucho más alejadas. Complicadas también, porque la ciudad queda a 1000 metros de altura. Entonces, el agua que se estaba consiguiendo estaba a 400. O sea que ya había un gasto financiero muy grande, un gasto económico para poder hacer este traslado. El elemento, yo observaba y me enteré de que hasta el principio de los 50, más o menos, la ciudad se aprovisionaba de agua de una enorme montaña que la bordea por un lado y que la separa del Caribe, que tiene 1200 metros más que los 1000 de la ciudad y que es muy grande, es una zona lluviosa por 6 meses y es el trópico donde la humedad es alta y que ellas sencillamente con las quebradas, que son, creo que la palabra quebrada, que son vaguadas, se aprovisionaba a través de pequeños, de 20 había 20 vaguadas, pues se aprovisionaba el agua de esas 20 vaguadas. Y de ahí se servía a una ciudad que, por supuesto, no tenía esta cantidad de habitantes. Ella necesitaba más y entonces se va a la parte a completar el acueducto metropolitano que se sale totalmente del área. O sea, ya Caracas no se puede decir que está solamente en el valle de la ciudad, sino que está 400 kilómetros, 300 kilómetros más lejos. O sea que el agua ya es un elemento que deja de ser propio de una ciudad para convertirse en un elemento invasivo de terrenos cercanos. El otro elemento que me di cuenta es que los viejos acueductos se eliminaron y se convirtieron y se abandonaron esas quebradas, esas vaguadas, en las cuales fueron siendo utilizadas en la parte central y quedan totalmente cubiertas, embauladas, debajo de algunas calles, que a veces conservan el nombre, no siempre, y que hay recuerdos, que hay fotografías antiguas donde se veía que esa agua, por donde pasaba. Hay unas cuantas de esas quebradas que se han mantenido bastante bien. Una de ellas es un parque muy hermoso y que me permitía a mí pensar, el agua que baja de la montaña es un agua pura, está limpia, pero en cuanto se mete 2 o 3 metros dentro del tejido urbano, entonces ya se queda totalmente contaminada. Bueno, ese fue el elemento que más me preocupaba a mí y empecé a pensar que teníamos que replantearnos el problema del agua y replantearlo dentro de lo que es mi interés, que es el tema del espacio público de la ciudad. La ciudad de Caracas, entonces, como toda ciudad, se sabe que el agua inmediata o cercana es el primer e indispensable requisito de todo espacio que pretende erigirse como ciudad. Recordemos también que el proceso de urbanización es cada vez más potente. En Venezuela pasa del 90%, pero en los países que se considera con poca urbanización están alrededor del 60, 70 y creciendo aceleradamente. Pareciera que lo que tenemos por delante es un mundo muy urbanizado, donde en algunos países muy importantes ya llega a cifras como ese 90%. Entonces, el agua, con esto que acabo de leer, lo que se queda con claridad es que para poder tener una ciudad había que buscar primero el agua. Eso históricamente, bueno, lo he dicho ya anteriormente, pero históricamente desde siglos es así. Si no había agua, no había ciudad. Y cuando no hay ciudad, la consigue, aunque sea subterránea, pero se consigue. Si no, no va a poder esa ciudad vivir. Y luego, el otro elemento, que es lo que les pienso yo presentar acá,
plantea, o me planteo yo en la otra visión, es cómo hacer para algo que yo veía que cada vez que hablábamos de que había que rescatar esas colinas, esas quebradas o vaguadas y convertirlas en elementos que me permitieran ir desde el borde de la montaña hasta el río principal, que queda, por supuesto, en la parte más baja, y que por las consideraciones que ya vamos a ver en la ciudad de Caracas, es una ciudad que tiene 20, 22 kilómetros de largo por 2 o 3 kilómetros de ancho, una ciudad lineal, lo cual quiere decir que las direcciones, los 20 kilómetros en dirección este-oeste, y el norte-sur está cubierto, se cubría con el agua de una manera bastante sencilla y de una manera que no había mucho desnivel. Bien, pero esos espacios estaban ya considerados por todo el pensamiento de los habitantes, es que eran espacios perdidos. Y que cada vez que nosotros en la universidad hacíamos algún tipo de trabajo al respecto, nos decían los más suaves, que lo que éramos unos románticos que pensábamos que eso ya estaba perdido, que eso estaba, que no, que eso había sido utilizado o invadido y hacen viviendas ilegales, o estaba utilizado completamente por las construcciones que ya ocupan todo el valle. Eso me di cuenta que por más que nosotros hiciéramos, el romper el paradigma de que son irrecuperables, había que empezar por allí. Mientras tanto, no íbamos a conseguir cómo que empezáramos a hablar un idioma común y compartir el deseo de que se recuperaran esos espacios. Por supuesto, siempre hay personas con antecedentes. Hay un arquitecto venezolano que en los años 50, cuando la ciudad no se había construido, sino que estaba empezando a construirse, la nueva. Dijo, mira, lo lógico es, teniendo un río de 20 kilómetros de largo, con 2 kilómetros de ancho, hay cada cierto tiempo unas vaguadas que permiten ir desde el borde de la montaña hasta el centro del valle en 6 kilómetros. Vamos a mantenerlo con buenos terrenos a ambos lados, de manera que sean unos corredores verdes. Se llama Tomás Sanabria, y que ha sido un arquitecto, ya murió, pero un arquitecto muy de los 50. Él también decía que teníamos que atender los corredores ecológicos, es decir, entre la montaña, que es una montaña, y lo verán en un par de fotos, que tiene una gran variedad como de vida que el trópico produce con facilidad. Él decía la, 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 la cantidad de rutas de animales y de aves entre la montaña y el río más grande es muy importante mantenerlo. Pareciera que es un discurso 2021, 2022, 2023. Y eso era un poco lo que nosotros buscábamos desarrollar en las tesis de grado, que yo las empecé a poner en el maestría de diseño urbano. A los que estaban interesados, pues los convocaba, les enseñaba todas estas cosas, todo este tipo de requerimientos, y les decíamos, vamos a trabajar en esto. Eso ha producido, estoy hablando del año 1999 en adelante, que cuando empiezo a trabajar yo el problema del agua. Eso ha producido que nosotros hayamos hecho estudios a nivel de diseño urbano en la universidad, de alrededor de unas 18 quebradas de la ciudad de Caracas. Del otro lado de la montaña se encuentra el Mar Caribe, pero esto quiere decir que del otro lado hay 15 quebradas que son mucho más potentes y más fuertes, porque tienen 1.200 metros más de altura. Y también se estudiaron esas. Y después también en otras ciudades de Venezuela, cercanas del área central de Venezuela, que se estudiaron unas que iban hacia un lago que está totalmente contaminado y que sufría el mismo problema. Incredulidad, no había credibilidad para intervenirlo, decían que eso no era necesario, y segundo, no había maneras de buscar las maneras de estudiar la posibilidad de que eso pudiera ser recuperado. En las tesis que se hicieron, que fueron trabajos muy buenos, por cierto, aquí está Sonia, que fue una de las que hizo una de esas tesis, una de las muy buenas tesis que se hicieron,
se planteaba, cuando se entraba a estudiar metro por metro, esos 2 kilómetros, las posibilidades eran gigantescas. Hay que decir que hay algunas que están totalmente cerradas, subterráneas. En esas no se puede hacer mucho, no sé, va a ser difícil. A lo mejor puede haber una recuperación simbólica de la superficie, y eso se estudiaron en algunos casos. Pero en las otras, en algunas había inclusive posibilidades muy amplias de intervención, insospechadas totalmente. Bien, a ver, vamos, adelante, no. Bien, esta foto sirve para los que no conozcan a la ciudad donde estamos hablando. Es Caracas, y usted ven la montaña esa al norte. Este es el valle, que a 1000 metros más o menos, y la montaña esta que llega hasta 2400. Bueno, de esa montaña salen las 20 vaguadas que hemos hablado, y del lado sur, es decir, del otro lado del río, solamente hay una. ¿Por qué? Porque ahí las montañas son colinas y no hay tanto desagüe hacia otra parte, no hacia el valle, sino hacia otro valle más bajo. Entonces, como vemos, toda la lluvia que cae sobre esta montaña, pues como es lógico, tiene que salir hacia donde se llama, donde está la cota más baja, y esa cota, en el caso de este valle, pues es el río Guaire, que está a 960, 50, 60 por ahí. Bien, una de las preguntas para explicar todo esto: agua en ciudad, espacio público de encuentro, espacio de riesgo. Este es un elemento riesgo muy importante que tomar en cuenta, porque todas esas quebradas ha habido tormentas muy altas, muy grandes, y que van a ser más grandes cada vez más, según se nos dice, que esos son, además de ser un gran espacio con posibilidad de espacio público, son otro espacio con un riesgo muy alto. Y todas ellas han sido estudiadas, muy bien estudiadas. Les mostraré un plano de esto más tarde, pero ese es el otro elemento, no es un elemento que todo puede ser espacio público y nos quedamos con arreglarlo, sino que también este es un elemento que posiblemente puede ayudar a mitigar el riesgo de ellas. De hecho, a nivel interno en la ciudad, hay un barrio pobre, muy pobre, que está a ambos lados de una vaguada de esta. Y ese barrio, que la lluvia se lo ha llevado un montón de veces, con muchísimos fallecimientos, etcétera, pues ellos mismos han hecho un sistema de alarma que les permiten saber cuándo va a haber una crecida de agua y ponerse a salvo. Es decir, no es lo adecuado, pero es una respuesta que un habitante da frente a un hecho que la atañe directamente. Eso debe ser una política, por lo menos de la ciudad, pues no lo que está reducido en un caso, que es el que yo conozco más, que tiene mucho éxito, que ha logrado además una cohesión de esa zona urbana impresionante. Ellos están muy organizados. Voy a ir muy rápido acá, solamente para que es muy importante la relación agua y territorio. Si no entendemos el territorio y si no entendemos la dinámica del agua, mal podemos nosotros entender la ciudad que se va a desarrollar. Aquí ustedes ven la montaña en el medio, a la izquierda está el Mar Caribe, y que es la parte baja de Caracas, con su puerto y su aeropuerto, y 1000 metros más arriba, en 17 kilómetros, está la ciudad de Caracas. Esa ciudad de Caracas, como ven, es muy alargada y muy delgada. 2, 3 kilómetros en la parte plana. Después, a la mano derecha de esa ciudad, esa mancha urbana, vemos como hay colinas que han sido urbanizadas. Pero todas es como un gran anfiteatro. Es una ciudad dentro de un anfiteatro natural, con unas características que la unifican muchísimo. Entonces, lo que voy a tratar de que también quede como una idea de la que hemos trabajado es que averiguando las rutas del agua, que lo hemos llamado los senderos del agua, nosotros podemos ir retejiendo la ciudad y ofreciendo una mirada que no se le ha hecho nunca en ningún plan y en ningún crecimiento sin plan, que lo hubo mucho, y que no lo tomaba en cuenta. Ese repensar la ciudad es el tema en el cual se basa esta presentación. Aquí ustedes van a ver el río en rojo,
que es el río a la parte en verde es el Parque Nacional, esa montaña toda es un parque nacional. Y bien, esto que salió en este caso es el eje central de la ciudad, que es un eje longitudinal, el que se ve con claridad. Y luego tenemos en sentido norte-sur, precisamente todas esas colinas y cauces de agua que bajan del norte hacia el eje rojo, que es el río principal. Este es un poco los senderos que el agua tiene en la ciudad. Hay que ver, y los que nosotros estábamos buscando y hemos tratado de buscar, es dónde está esa relación que permita recuperar en la parte urbana esos senderos, sabiendo que tenemos un problema de riesgo que hay que solucionar, y también que tenemos un problema de movilidad urbana que se puede solucionar en esas distancias que no son excesivamente largas. Bueno, esto es una manera que no es tradicional de percibir una estructura de espacios abiertos en una ciudad. Y por más compleja que sea, una imagen sencilla, armónica y poderosa que la representa es necesaria. Ahí presento una imagen que es una imagen, si lo deben conocer, es una de las ilustraciones más conocidas del Principito, donde dibujan 3 árboles, pero desde abajo, desde sus raíces. Eso es es una imagen que se queda grabada. ¿Por qué estoy buscando esa imagen? Porque queríamos buscar, y eso es parte de la investigación que hicimos, de qué manera rompíamos nosotros el paradigma de que no se puede hacer nada. Entonces lo que buscamos nosotros es si no lo rompemos, vamos a seguir sin que se incorpore, porque la gente no lo entiende ni lo comprende. Entonces, tenemos que buscar una forma de explicar para hacer posible lo que hasta ese momento es imposible. Lo que hicimos buscando, muy bien, la pregunta era, hey, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién lo ha hecho? No lo sabíamos mucho. Afortunadamente, buscando, se consiguió la manera de hacer y decidimos utilizar a las constelaciones. Las constelaciones son, como ustedes lo saben, una interpretación del cielo totalmente artificial, hecha desde muchísimo tiempo antes, pero que permitió ordenar un territorio, ordenar los territorios. Se sabe por las constelaciones, que es lo que se lee en las noches, el momento de la siembra, el momento de la cosecha, el momento en que van a venir las lluvias, cuando no van a venir las temperaturas, cómo van, y sobre todo la manera de cómo movernos en el mundo. El hombre, hasta que los holandeses no descubrieron una serie de instrumentos en el siglo XVI, mediados, pues se movía de noche. De día no tenía manera de moverse, sino por tierra, que era peligroso, que había poca manera, y por mar, de día no había manera de poder trazar. Lo que trazaron fue, viendo hacia arriba, el techo, un plano del firmamento, con la característica que ese firmamento era una invención que la gente aceptó y empezó a creer en ella, y ya todo el mundo habla de la Osa Mayor y ven la Osa Mayor. Punto. Pero esa no se ve. O sea que hay una capacidad que el hombre ha tenido de conformar un imaginario de tan potente que sirvió durante muchísimos siglos hasta que empezaron a aparecer las máquinas que interpretaban y que cada vez son más sofisticadas. Por eso es que esta imagen me pareció que era muy adecuada. Si vemos el árbol por arriba, vamos a saber cuál es. Pero resulta que en esta imagen estamos viendo el árbol y estamos viendo sus raíces. Y estamos viendo algo que no vemos nunca y que posiblemente en las raíces vamos a conseguir unas cuantas recetas para que ese árbol pueda vivir. Bien, entonces, abajo les voy a poner este escrito de Valéry, que salió escrito Valéry. Bueno, Valéry, que dice que los más sabios e inspirados de los hombres quieren dar a sus pensamientos una armonía y una cadencia que los defienda tanto de alteraciones como del olvido. Alteraciones y olvido, creo yo que es algo que está en este tipo de problemas que hemos tenido con el agua en las ciudades. Lo hemos alterado y hemos olvidado que ellos existían. Entonces hay que romper esa alteración, posiblemente en lo donde sea posible, y tratar el olvido de alguna manera para que rescatar las cosas del olvido, porque afortunadamente el hombre tiene un montón de
en el cerebro guarda un montón de cosas que cree que ha olvidado y que a veces aparecen. Entonces, ¿qué pasó con las constelaciones? Voy a tratar de ir muy rápido aquí. Las constelaciones, las figuras, las queremos usar como instrumento para marcar, esta vez sobre el plano de la ciudad, un sistema de espacios abiertos que reconozca y aproveche las potencialidades presentes en la ciudad. Puede ser cualquiera, en este caso la Caracas, cuando yo lo escribí. Y identificar esos ejes con la figura de las constelaciones permite crear un instrumento mnemotécnico que posibilita una fácil lectura espacial y marcar el imaginario colectivo con una figura fácilmente recordable. Esto ya lo dije de otra manera. ¿Qué hicimos a continuación? Bueno, conseguimos un plano de la ciudad de Caracas, de sus calles, y en vez de ponerlo blanco y las calles son líneas en negro, lo hicimos al revés para buscar el firmamento de los espacios abiertos y del agua, del uso del agua en una ciudad. Y el otro elemento importante fue, y que se llevó mucho tiempo, por cierto, es cómo nombrar. Nombrar es muy importante. Acuérdense del cuento este de García Márquez, que se era una ciudad que a la gente se le olvidó todos los habitantes y empezaron a ponerle unos papelitos a las cosas para recordarlo. Entonces el perro le ponía un cuaderno, la cuchara, pues cuchara. Es una metáfora que utiliza este escritor para decir, para interrogarnos acerca de lo que es el olvido y cómo nosotros no nos damos cuenta ni de lo que olvidamos ni lo que recordamos muchas veces. Bien, entonces estábamos claros, necesitamos una imagen tan potente como la de las constelaciones y las analizamos y eran siempre animales, figuras míticas. Hay otras que escapan un poco, pero entre esos rangos estaban. Entonces dijimos, ¿cuáles son las que una ciudad del trópico puede ser representado? Empezamos a ver, bueno, puede ser personas, caciques indígenas, naturales o héroes, que pueden ser, o también pueden ser animales y pueden ser insectos, pueden ser muchas cosas, plantas también pudieran ser. Pero nos dimos cuenta que empezamos a colocarlas sobre, ya sabíamos dónde estaban los ejes de las quebradas, a colocarlas y nos dimos cuenta de que esto era cacofónico, es un ruido tremendo visual y teníamos que apuntar a algo que se pudiera repetir y grabar y guardar. Eso lo hicimos y conseguimos dos elementos que nos parecieron importantes. El río, que es a lo largo de los 22 kilómetros, ya que es el elemento terrenal más bajo, le buscamos la serpiente, que además tiene una simbología muy, muy, muy importante y desarrollada en todas las culturas del hombre. La serpiente y la tierra están casi unidas desde oriente hasta occidente. Y luego, con las de las vaguadas, digamos, con qué imagen podemos nosotros trabajar para que cuando lo vean ya sepan que estamos hablando de una quebrada. Y empezamos a poner animales. Hay animales ahí magníficos. Al final de cuentas decidimos, después de muchas pruebas, que nos íbamos a utilizar los colibríes para todas, buscando los nombres de los colibríes, que son muchos, que tienen unos nombres bellísimos y que además nadie se queda mínimo paralizado cuando ve un colibrí, porque es algo tan extraño, tan hermoso, con una hermosura que conmueve y que además que rompe todas las reglas de la física. Recuerda que el colibrí vuela y es el único animal que puede volar parado. Entonces ya dijimos, bueno, vamos a ir y eso nos costó mucho tiempo llegar a estas cosas que parecen como sencillas. Bueno, entonces apareció las constelaciones de la serpiente y del colibrí como una metáfora de las constelaciones del espacio público en la ciudad basado en los senderos del agua. Aquí lo que hicimos fue sobre este plano empezamos a marcar puntos de interés que nosotros sabíamos que eran de interés. ¿Por qué? Porque en la mitología se buscaban un montón de estrellas que eran las que brillaban más o las que veían, y esas diciendo, si uno esta estrella con esta otra, tengo el Leo, y si y el otro tengo un zapato, y se nos lo vamos a creer. Bueno, aquí nos buscamos esta, y estos son espacios muy importantes en la ciudad. Bueno, hicimos esto para identificar el recorrido del eje principal, que es el río, y luego pusimos el otro, pusimos todos los otros que eran ya no una serpiente, sino que la serpiente y el elemento que vuela, la contrapartida del elemento que va sobre la tierra,
Las serpientes no vuelan, aunque hay algunas que saltan de rama en rama, pero no nos acordábamos en ese momento. Pero ellas están identificadas con la tierra. Cuando nosotros conseguimos los colibríes, ya con esto, cuando aparezcan con los colibríes que van a aparecer, sí, ya les podré llegar al final de esta parte. ¿Qué sucedió con esto? A partir de ese momento, cuando ya yo empecé a ponerlo oficialmente y a hablar de ellos, ya fueron aceptados inmediatamente el concepto, porque aceptaron los colibríes. Me sirvieron a mí de mucho porque resulta que se corrió la voz de que había una especie de loco arquitecto que estaba buscando unos colibríes, unos animales y serpientes y cosas para poder echar un puesto de arquitectura, y me sirvió para presentarlo en muchísimos sitios de Venezuela al principio y después por toda América Latina los presenté, y en Europa también, y total que eso, los colibríes hicieron un vuelo bastante largo e interesante. Estos son los puntos de interés de esto. Pero casi no me atrevo si no salir rápido de acá para que... Bueno, ahí empiezan a aparecer... No sé, gracias, Javier, no sé qué le hiciste, pero bueno. Ahí empiezan a aparecer las quebradas. No puse muchas quebradas porque se ponía 22, tenía que poner un plano muy grande y no se iba a ver. Lo que me interesaba era ver el esquema de la propuesta, y fui marcando los colibríes. Si ven los nombres, tienen nuca blanca, es aquel, cola de hoja, tijereta. Esta es cola azul, topacio candela. Ese nombre me pareció que era maravilloso, por cierto. Este es Picolesna. picolesna, hada, oreja azul. Bueno, los nombres son siempre poéticos, muy poéticos, lo cual me parecía que estaba muy bien porque eso le daba más encanto a esto que estábamos tratando de buscar. Bien, con esto nosotros identificamos los senderos del agua que íbamos a trabajar. Hay el colibrí hada oreja azul. Por cuestiones del destino, me tocó trabajarlo, además con los estudiantes. Conocí en 2012 o 13, no me acuerdo, a Pedro García del Barrio en Caracas, que llegó por allá haciendo otra cosa. Le eché este cuento, que creo que se lo más o menos así, y se nos pusimos traviesos y dijimos, vamos a hacer un seminario sobre esto. Carlos vino después, Pedro vino después, y Pedro vino luego. Hicimos un seminario que se llamó CCS-H2O. CCS es como se conoce la ciudad de Caracas en los aeropuertos, y H2O, pues ya es lo que todo el mundo sabe. Resulta que se lo hicimos en una de las quebradas o vaguadas que en la parte superior termina en un parque que es un parque principio del siglo XX, muy bonito, que era una foto con una cascada, porque en los 6 meses de lluvia que hay, esa montaña, desde la ciudad, tú puedes ver las cascadas que caen, porque crecen de tal manera que el resto del año no se ven, pero se ven en ese momento. Bien, entonces, la hada oreja azul se las presenté rápidamente, si me apuro y no me llevo todo el tiempo. Bien, por ejemplo, este es un sector de la ciudad que ahorita lo vamos a ver en una foto, donde la parte que está en verde es el parque del siglo XX, un parque que diseñó Burle Marx, magnífico parque urbano de la ciudad de Caracas, y que en la parte inferior tiene un aeropuerto, el antiguo aeropuerto. Ese aeropuerto va a salir, está saliendo, y lo interesante de esto es que si ustedes ven en azul, ven que hay 3 quebradas o vaguadas. Solamente trabajando en esta parte, en esos 2 parques, nosotros podremos, y trabajando por supuesto el tramo que va desde aquí hasta la montaña, que debe ser 1 kilómetro allí, más o menos, pues había posibilidades de trabajar y recuperarlo. Y entonces ya no estamos hablando de los senderos del agua, lo que estamos hablando ya a escala metropolitana es de cómo se puede unir con el verde, con el agua, toda una ciudad, que es una dimensión muy importante que quizás, si es bien entendida, pudiera servir de base a cualquier plan urbano regulador. Porque un plano tiene que tener una idea precisa a dónde se quiere llegar.
no son edificios que se construyen. Bien, este es el parque y voy a pasar esta parte rápida. Esto se trabajó muchísimo. Ahí vemos, es el aeropuerto, como ustedes lo ven, en el medio de la ciudad ya eso casi no se usa. Y en la parte superior hay una mancha verde, que es el parque del siglo que hizo Burle Marx en los años 50. Bien, aquí para este sitio subterráneamente llegan tres quebradas, tres vaguadas, y esas tres pudieran entonces unir el Parque Nacional de la Montaña con este parque gigantesco que va a quedar al final en el centro del valle, que pocas ciudades, es un Central Park, pero a la escala venezolana, a la escala de la ciudad. Bien, ya vamos trabajando. Aquí le vemos, ya vamos llegando al final. Aquí vemos en un lado la quebrada de los Chorros, cuando llega a la parte urbana, llega y entra en la parte urbana con esta cascada que durante mucho tiempo se utilizó como sitio de baño, pero ahora es no se usa para bañarse, pero los niños le deben que se bañen, pero no ya un sitio porque la van a llenar de gente y mejor es que sea algo contemplativo. Pero a la mano derecha vemos el plano de riesgos hecho por la Universidad Central de Venezuela, donde esa quebrada pues tiene en rojo los sitios que son factibles de ser inundados, y cuando se ponen en rojo es porque tienen un alto grado de peligrosidad. Y como dicen que de ahora en adelante va a llover el doble, pues entonces posiblemente eso me pareciera que si no lo hacemos por los espacios públicos, podemos hacer con esto termino. Debemos hacerlo por los riesgos de lo que va a suceder. ¿En qué termina esto? Los senderos del agua tienen que ser representados y repensados, tanto a nivel urbano, como estamos haciendo nosotros, pero también acompañándose de riesgos, de ventajas y también de ver cuánto vamos nosotros a mejorar la calidad de vida de los habitantes en una ciudad, y ahí es muy importante ese elemento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Frank.